Philadelphia Phillies vs Miami Marlins, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Phillies en Marlins 6 de la tarde, ET, Jesús Luzardo abrirá por Filadelfia. Tiene 14 aperturas con efectividad de 4.23 y whip de 1.40. El zurdo poncha al 27.6% con 7.1% de boletos. Roletazos al 41.5% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Cal Quantrill abre por Miami. Tiene 13 aperturas con efectividad de 5.61 y whip de 1.50. El derecho poncha al 18% con 7.5% de boletos. Roletazos al 34.8% con 1.21 jonrones. Filadelfia batea 332 en sus últimos 6 juegos. Su bullpen como visitante tiene ERA de 4.30. Miami batea 274 contra lanzadores zurdos. Luzardo en sus últimas 5 aperturas tiene ERA de 9.12. El bullpen de Miami en sus últimos 6 juegos tiene ERA de 5.40. Miami tiene marca de 20-5 al over como underdog en casa de más 1.50 a más 2.00. Juega Filadelfia y Miami por encima de 8. Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Pirates en Tigers 6:40 de la tarde, ET, Bailey Falter abre por Pittsburgh. Tiene 14 aperturas con efectividad de 3.36 y whip de 1.12. El zurdo poncha al 15.4% con 8.4% de boletos. Roletazos al 38.7% con 0.84 jonrones. Casey Mize abre por Detroit. Tiene 11 aperturas con efectividad de 2.95 y whip de 1.28. El derecho poncha al 21.4% con 7% de boletos. Roletazos al 41% con 1.33 jonrones. FIP de 4.07. Pittsburgh batea 210 como visitante. Detroit ha bateado 235 en sus últimos 29 juegos. Falter en sus últimas 5 aperturas tiene ERA de 2.25. Mize tiene ERA de 1.54 en sus 4 aperturas en casa. El bullpen de Pirates en sus últimos 7 juegos tiene ERA de 1.48. Tienen marca de 10-1 al under en la ruta como underdog de más 1.50 a más 2.00. Tigers tienen marca de 6-1 al under en casa contra equipos de la Liga Nacional que permiten 4 carreras o menos por juego. Juega Pittsburgh y Detroit por debajo de 8.5. Colorado Rockies vs Washington Nationals, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Rockies en Nationals 6:45 de la tarde, ET, Antonio Senzatela abre por Colorado. Ha lanzado en 14 juegos con efectividad de 7.23 y whip de 2.03. El derecho poncha al 10.8% con 7.4% de boletos. Roletazos al 50.2% con 1.64 jonrones. FIP de 5.51. Michael Soroka abre por Washington. Tiene 8 aperturas con efectividad de 5.14 y whip de 1.12. Poncha al 22.9% con 5.7% de boletos. Roletazos al 50% con 1.71 jonrones. Colorado batea 275 en sus últimos 6 juegos. Nationals batean 243. El bullpen de Washington en casa tiene ERA de 6.49. Tienen marca de 0-6 como favorito en casa de menos 110 o más, con pérdida de menos 6.5 unidades. Rockies tienen marca de 5-5 como visitante ante equipos con slugging de 400 o menor, con ganancia de más 4.8 unidades. Juega Colorado más 1.75. Los Ángeles Angels vs New York Yankees, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Angels en Yankees 7 de la noche, ET, Kyle Hendricks abre por Los Ángeles. En 13 aperturas tiene efectividad de 5.20 y whip de 1.32. El veterano poncha al 14.5% con 6.9% de boletos. Roletazos al 40.2% con 1.52 jonrones. Will Warren abre por New York. Tiene 14 aperturas con efectividad de 4.86 y whip de 1.37. El derecho poncha al 28.6% con 10.5% de boletos. Roletazos al 42.1% con 0.86 jonrones. FIP de 3.23. Yankees batean 218 en sus últimos 6 juegos. Warren tiene ERA de 5.32 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen de Angels en sus últimos 28 juegos tiene ERA de 3.64.
Los Ángeles tiene marca de 4-5 como underdog en la ruta de más 175 a más 250, con ganancia de más 3.5 unidades. New York tiene marca de 5-5 en casa contra equipos con récord perdedor, con pérdida de menos 3.5 unidades. Juega Los Ángeles más 2-1-0, Arizona Diamondbacks vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Diamondbacks en Blue Jays 7 de la noche ET, Brandon Pfaadt abrirá por Arizona. Tiene 14 aperturas con efectividad de 5.50 y whip de 1.42. El derecho poncha al 17.7% con 5.8% de boletos. Roletazos al 41.6% con 1.79 jonrones. Chris Bassitt abre por Toronto. Tiene 14 aperturas con efectividad de 3.70 y whip de 1.31. El veterano poncha al 22.5% con 5.5% de boletos. Roletazos al 45.9% con 1.12 jonrones. Arizona batea 246 como visitante. Toronto batea 278 en sus últimos 6 juegos. Pfaadt tiene ERA de 9.61 en sus últimas 5 aperturas. Bassitt tiene ERA de 2.47 en 7 aperturas en casa. El bullpen de Arizona en sus últimos 27 juegos tiene ERA de 5.23. Blue Jays tienen bullpen con ERA de 3.31 en casa. Diamondbacks tienen marca de 4-12 como visitantes cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125, con pérdida de menos 8.6 unidades. Toronto tiene marca de 10-2 en casa contra equipos de la Liga Nacional, con ganancia de más 8.2 unidades. Juega Toronto menos 120. Minnesota Twins vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Twins en Reds 7 de la noche ET, David Festa abre por Minnesota. Tiene 5 aperturas con una efectividad de 4.76 y whip de 1.32. El derecho poncha al 25.8% con 9.3% de boletos. Roletazos al 31.1% con 1.59 jonrones por cada 9 entradas. Andrew Abbott abre por Cincinnati. Tiene 11 aperturas con efectividad de 1.87 y whip de 0.97. El zurdo poncha al 26.1% con 8.2% de boletos. Roletazos al 28.9% con 0.86 jonrones. Minnesota batea 234 como visitante. Su bullpen en los últimos 6 juegos tiene efectividad de 8.18. Reds batean 287 en sus últimos 6 juegos. Tienen marca de 13-9 en casa cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125, con ganancia de más 3.8 unidades. Juega Cincinnati menos 112. New York Mets vs Atlanta Braves, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Mets en Braves 7:15 de la noche ET, David Peterson abre por New York. En 13 aperturas tiene efectividad de 2.49 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 21.5% con 7.6% de boletos. Roletazos al 57.3% con poco daño por jonrones. Spencer Schwellenbach abre por Atlanta. Tiene 14 aperturas con efectividad de 3.11 y whip de 1.00. El derecho poncha al 23.5% con 3.9% de boletos. Roletazos al 48.6% con 1.00 jonrones. Atlanta batea 218 contra lanzadores zurdos. Peterson tiene ERA de 1.78 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen de New York ha rendido bien como visitante. El bullpen de Atlanta en sus últimos 6 juegos tiene ERA de 4.50. Mets tienen marca de 9-4 en la ruta frente a equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos, con ganancia de más 3.4 unidades. Atlanta tiene marca de 1-5 en casa enfrentando equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más, con pérdida de menos 5.8 unidades. Juega New York más 1-1-8. Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Orioles en Rays 7:35 de la noche ET, Dean Kremer abre por Baltimore. Tiene 14 apariciones con efectividad de 4.99 y whip de 1.37. El derecho poncha al 17.8% con 6.1% de boletos. Roletazos al 39.4% con 1.36 jonrones. Zach Little abre por Tampa Bay. Tiene 14 aperturas con ERA de 3.84 y whip de 1.11.
El derecho poncha al 16.7% con 3.2% de boletos. Roletazos al 41.7% con 2.18 jonrones. Baltimore batea, 233 como visitante, con bullpen de ERA 4.55. Tampa Bay batea, 269 en sus últimos 6 juegos con bullpen de 1.69. Kremer en la ruta tiene ERA de 6.33. Orioles tienen marca de 1-5 como visitantes frente a equipos con bullpen de ERA 3.45 o menor, con pérdida de menos 4.3 unidades. Rays tienen marca de 15-9 en casa cuando la línea está entre menos 100 y menos 150, con ganancia de más 3.3 unidades. Juega Tampa Bay menos 120, St. Louis Cardinals vs Chicago White Sox, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Cardinals en White Sox 7:40 de la noche ET, Matthew Liberatore abre por St. Louis. Tiene 13 aperturas con efectividad de 4.17 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 20.3% con 3.6% de boletos. Roletazos al 41% con 0.86 jonrones. Sean Bourque abre por Chicago. Tiene 14 apariciones con efectividad de 4.71 y whip de 1.44. El derecho poncha al 17.4% con 10.6% de boletos. Roletazos al 31.8% con 1.40 jonrones. St. Louis batea, 229 en sus últimos 7 juegos, con bullpen de 2.88. Chicago batea, 216 en sus últimos 6 juegos con bullpen de 2.86. Cardinals tienen marca de 8-5 al under en la ruta frente a equipos que batean menos de 0.9 jonrones por juego. White Sox tienen marca de 3-2 al under en casa frente a equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos. Juega St. Louis y Chicago por debajo de 8.5. Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Brewers en Cubs 8 de la noche ET, Chad Patrick abre por Milwaukee. Tiene 15 apariciones con efectividad de 3.25 y whip de 1.26. El derecho poncha al 22.6% con 7.6% de boletos. Roletazos al 27.2% con 0.84 jonrones. Ben Brown abre por Chicago. Tiene 14 apariciones con ERA de 5.71 y whip de 1.47. Poncha al 26.8% con 7.4% de boletos. Roletazos al 42.2% con 1.04 jonrones. FIP de 3.30. El viento sopla hacia afuera, con temperatura de 79 grados. Brown tiene ERA de 7.16 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Brewers en sus últimos 7 juegos tiene ERA de 3.12. Han ganado 3 de sus últimos 4 como visitantes. Chicago tiene marca de 2-4 en casa contra abridores de la Liga Nacional con ERA de 3.20 o menor, con pérdida de menos 3.2 unidades. Juega Milwaukee más 1-2-9. Kansas City Royals vs Texas Rangers, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Royals en Rangers 8 de la noche ET, Seth Lugo abrirá por Kansas City. Tiene 12 aperturas con efectividad de 3.18 y whip de 1.15. El derecho poncha al 18.5% con 7.85% de boletos. Roletazos al 40.9% con 1.53 jonrones por cada 9 entradas. Jack Leiter abre por Texas. Tiene 12 aperturas con efectividad de 3.88 y whip de 1.24. El derecho poncha al 19.4% con 12.1% de boletos. Roletazos al 40.8% con 0.97 jonrones. Kansas City batea, 213 en sus últimos 6 juegos. Texas batea, 229 en casa. Leiter tiene ERA de 3.38 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen de Royals ha estado sólido como visitante. El bullpen de Rangers en sus últimos 6 juegos tiene ERA de 2.05. Texas tiene marca de 27-9 al under en casa. Kansas City tiene marca de 7-3 al under en la ruta contra abridores de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor. Juega Kansas City y Texas por debajo de 8.5. Boston Red Sox vs Seattle Mariners, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Red Sox en Mariners 6 de la tarde ET, Walker Buehler abrirá por Boston. Tiene 11 aperturas con efectividad de 5.01 y whip de 1.38. El derecho poncha al 20.9% con 7.4% de boletos.
Roletazos al 44% con 1.78 jonrones. Bryan Woo abre por Seattle. Tiene 13 aperturas con ERA de 3.39 y WHIP de 0.98. El derecho poncha al 22.1% con 3.7% de boletos. Roletazos al 39.5% con 1.20 jonrones. Seattle batea, 222 en casa. Boston batea, 230 en sus últimos 6 juegos, con buen rendimiento del bullpen en la carretera. Woo en casa tiene ERA de 2.53. Boston tiene marca de 15-10 al under como visitante contra abridores derechos. Juega Boston y Seattle por debajo de 7.5. Cleveland Guardians vs San Francisco Giants, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Guardians en Giants 9:45 de la noche ET, Slade Cecconi abre por Cleveland. Tiene 5 aperturas con efectividad de 4.26 y WHIP de 1.34. El derecho poncha al 25.7% con 7.3% de boletos. Roletazos al 33.8% con 2.13 jonrones. Robbie Ray abre por San Francisco. Tiene 14 aperturas con ERA de 2.55 y WHIP de 1.12. El zurdo poncha al 28.1% con 10.1% de boletos. Roletazos al 40.2% con 0.66 jonrones. Cleveland batea, 207 en sus últimos 6 juegos. San Francisco batea, 263 en ese período. Ray tiene ERA de 1.74 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Giants en casa tiene ERA de 2.43. Guardians tienen marca de 2-6 en la línea de carrera en la ruta contra zurdos, con pérdida de menos 5.5 unidades. Giants tienen marca de 3-1 en casa contra abridores, que permiten un jonrón o más por salida, con ganancia de más 2 unidades. Juega San Francisco en la línea de carrera menos 1.5 a más 1.30. Houston Astros vs Athletics, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Astros en Athletics 10 de la noche ET, Jason Alexander abre por Houston. Fue reclamado en waivers tras ser cortado por los Athletics. Tiene 4 apariciones este año permitiendo 12 carreras limpias con solo 5 ponches en 4 entradas. En 2022 lanzó con Milwaukee con ERA de 5.40 y WHIP de 1.62. Tuvo buenos números en las menores este año. JP Sears abre por Athletics. Tiene 14 aperturas con ERA de 5.08 y WHIP de 1.25. El zurdo poncha al 18.7% con 4.5% de boletos. Roletazos al 32.1% con 1.86 jonrones. Houston batea, 284 en sus últimos 6 juegos. Athletics batean, 268 en casa, pero su bullpen tiene ERA de 5.71. Sears tiene ERA de 8.78 en sus últimas 6 salidas. Athletics tienen marca de 13-7 al over en casa enfrentando equipos que superan a sus oponentes por 0.5 carreras o más. Juega Houston y Athletics por encima del total. San Diego Padres vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 17 de junio de 2025. Padres en Dodgers 10 de la noche ET, Randy Vázquez abre por San Diego. Tiene 14 aperturas con ERA de 3.57 y WHIP de 1.40. El derecho poncha al 13.9% con 11.9% de boletos. Roletazos al 40.8% con 1.19 jonrones. Matt Sauer abre por Los Ángeles. Tiene 8 apariciones con ERA de 5.68 y WHIP de 1.38. Poncha al 17.6% con 5.6% de boletos. Roletazos al 44.4% con 1.42 jonrones. San Diego batea, 273 en sus últimos 6 juegos, pero su bullpen tiene ERA de 5.06. Los Ángeles batea, 278 en casa con 68 jonrones en 37 juegos. Sauer permitió 13 carreras en 9 2/3 entradas en sus últimas 3 salidas. El bullpen de Dodgers en sus últimos 6 juegos tiene ERA de 5.47. Padres tienen marca de 7-4 al over como visitantes ante equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras o más. Dodgers tienen marca de 6-1 al over en casa enfrentando abridores que promedian menos de 5 entradas por salida. Juega San Diego y Los Ángeles por encima del total.